Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es nuestro podcast semanal en donde contamos muchas historias que se relacionan de alguna forma con comida. O sea, Ajá. Hechos históricos, inventos, descubrimientos, ese tipo de cosas. Ajá. Y una disculpa porque la semana pasada no subimos episodio. ¿Otra vez? Otra vez, la verdad es que ahora sí que no tengo excusas para darles. Simplemente no se pudo. Ajá. En veces Pero la vida bueno. no es como queremos. Exactamente. Ajá. Eso es exactamente lo que nos pasó. A veces no se puede, Ajá. por más que queramos. Pero bueno, ya estamos aquí. Pero es bueno, lo importante. ya estamos aquí, sí. Ajá. Que es lo importante. Ajá. Y pues, como no queremos hacerlo, Más largo. hacerles perder el tiempo, entonces cuéntame, Alan, ¿qué me traes? Pues, la historia de hoy, batallé muchísimo, no tienes idea de cuánto batallé para poder encontrar información, porque, o sea, yo en mi humilde imaginación dije, seguramente va a haber muchísima historia o va a haber muchos datos, pero como siempre nos encontramos con la traición del internet, donde toda la información viene así en términos súper generales, súper resumida y Sí. así como que Súper por encimita. Ajá, súper por encimita. Entonces batallé mucho y de hecho tuve que recurrir a nuestra amiga Jocelyn, porque de hecho es un tema que a ella le interesa mucho. Entonces fue así como, dime por favor, cuéntame qué sabes de historia, ¿no? Entonces pues ahí les va lo que ella me dijo de que buscara, ¿no? Ok. De lo que voy a hablar es de los famosos macarons o macarrones franceses. Ya todos conocemos este postrecito, este dulce. Postre, sí. Ajá. Y no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero yo también ya había querido hacer este tema y me di por vencida por ¿Verdad la que misma sí? razón que tú. Ajá. ¿Verdad que Como sí? de, ay, no. Y yo no imaginaría por ser un dulce tan famoso a nivel mundial que habría páginas y páginas y toneladas de información, pero realmente es que no. O sea, tienes que ser muy meticuloso para estar buscándolo. Pero, Sí. o sea, no quedan conformes en ser tan meticulosos con su preparación, sino que también para buscar su historia. Pero bueno. Pero A ver. bueno, pues te decía, no todos conocemos este dulcecito, este postre que se conforma de 2 galletitas merengadas a base de almendras, azúcar glass, obviamente huevo, que van con un relleno generalmente de ganache y que son muy coloridos. Pues bueno, resulta que en sus inicios, tal cual así de cuando fueron inventados, pues realmente no tenían mucho que ver con esta imagen del sándwich colorido que todos conocemos hoy en día, porque de hecho ni siquiera tenían color, o sea, eran tal cual el color del merengue con el polvo de almendras. Ajá. O sea, color cremita. Ajá, sí, color amarilloso, cremoso, color hueso, ajá, como que muy simplón. Sí, como color hueso. Ajá, y pues bueno, resulta que este dulce es de origen italiano y data más o menos del siglo XVI, donde se servían, ni siquiera se servían en sándwich para empezar, eran solamente así las galletas, Las galletitas, así redonditas. Igual, o sea, nada más era así el merengue, no se esmeraban tanto que le saliera el famoso piecito que todos conocemos, o la base, sí. Y pues eso era todo, ¿no? Te digo, eran italianos y llegan a Francia con la famosa Catalina de Medici, que como tú y yo sabemos es responsable de muchas innovaciones en la gastronomía francesa, tanto en cosas que tienen que ver con servicio como en cosas que tienen que ver con la cocina, ¿no? Sí. Las hizo tan popular estas galletitas que fueron ofrecidas en la boda del duque de Joyeuse, no sé si lo estoy pronunciando bien, que se realizó en París. Y posteriormente igual María Antonieta, igual todos ya conocemos a esta reina que perdió la cabeza, literalmente. Sí.
Perdió la cabeza por los dulces y también literalmente. Y también literalmente, exacto. Igual, se hizo súper fan de estas galletitas merengadas y en todos los banquetes que ella ofreció en el Palacio de Versalles, siempre estuvieron presentes estos dulcecitos, estos macarons. Okay. También en San Juan de Luz, País Vasco francés, el pastelero de apellido Adam preparó y regaló macarons a Luis XIV para su boda y desde entonces los descendientes de esta familia de Luis XIV perpetúan esta tradición. Siempre que hacen una boda, siempre regalan macarons. Macarrones, qué rico. Ay, sí, qué rico. También me encontré con esta historia que se me hizo muy chistosa porque resulta que en la ciudad francesa de Nancy existieron dos monjas de la orden benedictina que hicieron muy famosos estos dulcecitos en esa región del país porque los empezaron a vender. ¿Ubicas tú estas monjitas que venden aquí en México en la calle, que las galletas, que los buñuelos y cosas así, para financiar sus conventos? Pues bueno, literalmente estas dos monjitas benedictinas hicieron lo mismo con los macarons en Francia porque resulta que su orden fue disuelta. Entonces ellas literalmente no tenían nada ni dónde con qué vivir, entonces dijeron, ay, ¿y ahora qué hacemos, no? Y todo esto se dio por la Revolución Francesa y pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que pasó. Entonces estas monjitas, estas pobres monjitas lograron sobrevivir gracias a la venta de los macarons en la calle. Qué tierna. Qué tierna historia. Qué trágica pero muy tierna historia, la verdad. Ahora, también los franceses, hay muchísimos franceses que dicen que los macarons son una invención suya. O sea, ellos se niegan rotundamente a decir que realmente son de origen italiano. Porque hasta dicen así como, no. A mí no me vas a decir que son italianos porque yo tengo registros de que los hacían aquí desde el año del 791 en un monasterio en la ciudad de Cormery o algo así. Entonces, según ellos son franceses, pero pues siguen creyendo que eso es así. Bueno. Ya más hacia... Pues niégaselos. Pues no tanto al presente, porque fue como en los 1800 y cacho, que ahorita voy a hablar de eso. Los macarons se modernizaron y se hicieron, ya como los conocemos tú y yo, gracias a la pastelería de La Durée, que también es súper famosa y que voy a hablar ahorita. Porque ellos fueron los que les dieron el color, los que les dieron el relleno, a los que se les ocurrió hacerlos en un sándwich. Y pues qué innovadores. Ahorita te cuento todo esto de La Durée, ¿va? Porque resulta, igual preguntándole a Jocelyn, le dije como, ¿qué hago? Y me dice, amiga, ayúdame. Ay, amiga, ayúdame, porque no sé qué estoy haciendo, ¿no? Y me dijo, deberías de hablar de la casa esta, de La Durée, porque son muy famosos precisamente por esto. Y sí, ahí sí encontré un poco más de historia sobre esta casa. Y resulta que esta repostería es un símbolo de París. O sea, tú siempre vas a asociar esta marca con París, inevitablemente. Y a nivel mundial es considerada una repostería de lujo y fue abierta por Louis Ernest Ladurée, que era originario del sur de Francia y que nació el 21 de febrero de 1836. Este señor, aparte de ser cocinero, de saber hacer pasteles, galletas, postres, también se dedicaba a escribir. Era un escritor y creó y produjo obras en casi todos los campos literarios. Órale. Era un estuche de monerías este hombre, aparentemente. Es lo que veo. Y en 1862 abrió su primer negocio, pero no era una repostería, era una panadería en la Rue Royale. Tuvo mucho éxito con su negocio, pero desafortunadamente unos años después, en 1871, durante los hechos de la revolucionaria Comuna de París, el negocio fue consumido por un incendio y pues perdió todo su negocio este pobre hombre. Sin embargo, este señor no se dio por vencido, ni se dejó caer, ni hizo dramas, ni nada. Ni se tiró al drama. Exactamente, nunca se tiró al drama y decidió empezar nuevamente su negocio y en el mismo lugar. O sea, decidió construirlo de cero, empezar de cero y fue como ahora lo abre, pero ya como repostería, ya no solamente como panadería. Para la decoración de su nuevo negocio, contrató a
Jules Cheret, que era Ujú. muy, muy, muy famosa en ese tiempo. Y sus decoraciones, bueno, la gran mayoría de sus decoraciones las hizo inspirada en el Palacio de Ópera de París. Por ejemplo, los techos, el hecho de que hay muchísimos querubines que al final se terminaron convirtiendo en emblema de la marca, estos querubines. Ujú. Y también decidió usar el color de pintura verde celedón, que es el color característico tanto por fuera como por dentro de la tienda. Ok. Años después de que hizo la reapertura de su nuevo negocio y todo esto, las cafeterías en París poco a poco se empezaron a hacer más y más famosas, empezaron a abrirse cada vez más y conforme se iban abriendo nuevas, se iban volviendo cada vez más lujosas, más ostentosas, ofrecían más cosas. Entonces, la esposa del señor Ladurée, que se llamaba Jeanne Suchard, que por cierto no era como que cualquier hija de vecina, porque era la hija, era hija de un hotelero de la ciudad de Rouen, igual en Francia. Entonces la señora ya tenía colmillo realmente para todo este tipo de negocios. Le dijo que por qué no conjugaban todo esto de la cafetería que estaba explotando con el establecimiento de la repostería, ¿no? Ofrecer café, Ajá. ofrecer los postres, ofrecer algunas otras bebidas. Entonces es así como esta tienda se convierte en el primer salón de té en la ciudad de París. Oh, wow. Ajá, y bueno, o sea, así siguió durante muchísimo, muchísimo tiempo, hasta el año de 1930, cuando el nieto del señor Ladurée, que se llamaba Pierre de Fontaine, habilita el espacio que estaba arriba del negocio en el primer piso y ya lo habilita con sillas, con mesas, pero ya sabes, o sea, todo este estilo del salón del té, así con muchos estilos floreados, con muchos estilos garigoleados y todo esto. Sí. Entonces, esto lo hizo muy atractivo para pues señoras que les gustaba ir a echar el chisme, ponerse al corriente con las últimas noticias en la ciudad y así, ¿no? Sí, me siento identificada. Yo también. Y pues te digo, se hizo muy, muy, muy famoso por esto. Y también ese mismo año, aquí cabe aclarar, aquí fue en uno de los puntos donde me perdí de quién me está contando la verdad y quién no me está contando la verdad. Porque dice que ese mismo año, en 1930, fue cuando, aparte de que se abre el salón de té y van las señoras a echar el chisme, se hizo muy popular por los macarrones de color. Que según yo, en la historia que ya te había contado, según yo, eso pasó mucho antes. Entonces aquí me quedé así como, no lo sé, Ricky. Pues a lo mejor existían desde antes, pero ese mismo año se hicieron más populares, ¿no? O sea, Ajá. como que con todo el nuevo concepto y los empezaron a ofrecer más y se hicieron más populares. A lo mejor eso es lo que pasó. Ajá. No sé, no estuve ahí. Sí, pero... justo es lo que yo estaba pensando. Justo también pensé así como, bueno, tal vez antes de este señor ya los estaban haciendo en sándwich, pero no eran coloridos. Entonces, quiero pensar que eso fue lo que pasó igual. Sí, o a lo mejor ellos le dieron la mercadotecnia adecuada. Ajá, ¿Quién sabe? Tal vez también fue eso. Pero bueno, el punto es que se hicieron muy famosos por estos macarrones, ¿no? Ajá. Posteriormente, en el año de 1993, Francis Holder, que era el dueño del grupo Holder, adquiere la repostería y la tienda de Ladurée. También en ese año es cuando llega uno de los personajes más importantes para este negocio, que es el pastelero Pierre Hermé, que también me dijo Jocelyn, ay, tienes que hablar de él porque él fue el que hizo muchas cosas con los macarrones. Entonces, pues ahí me tienes buscando la información de este señor Pierre Hermé. Pero como todavía está vivo, entonces ya sabes, sí. Ganador del premio al mejor pastelero del mundo en tal año. Trabajó para Ladurée de tal a tal año. Y ya, fue todo lo que encontré así como... Pero bueno, en efecto, fue la persona que más experimentó con los macarons porque probó combinaciones de sabores que jamás se habían visto. Dejó de lado el concepto de solamente pueden ser dulces. También empezó a hacer con rellenos, por ejemplo, queso azul, con vinagre balsámico, con aceite de oliva, con así, ¿no? O sea, combinaciones que jamás se habían visto, sabores que jamás se habían visto.
E igual, ¿no? Innovó así en los colores, dejó de utilizar colores tan vivos, por ejemplo, para el de aceite de oliva que lo vi, pues ya sabes, este color medio apagadón, pero muy elegante en verde, el relleno en Sí. color crema. Entonces, realmente este señor fue el que puso a los macarrones de Ladurée en un nivel que jamás nadie los había visto. Entonces, por eso se hizo también muy, muy, muy famoso. Ok. Posteriormente, años después, o sea, duró muy poquito en la pastelería porque nada Ujú. más estuvo hasta el 98 cuando se fue, abrió su propio negocio, creo, y dijo, ya Ujú. les dejé la fama, órale, háganlo ustedes como puedan, ¿no? Ahora se hacen bolas ustedes. Ajá. Sí les dijo háganse bolas, pero no tuvieron que hacerse tantas bolas porque te digo que los adquirió Grupo Holder, entonces como pues ya como parte de un grupo ya grande con fondos para hacer Ujú. este tipo de acciones, Sí, lo que con pasó, presupuesto. exacto, con presupuesto, lo que pasó es que esta pastelería dejó de ser un negocio artesanal, un negocio chiquito, un negocio local y se Mm. comenzó a expandir. Ajá. Mm. Tengo sentimientos encontrados con ese tipo de historias. Ah, sí, Siento todos. que se pierde muchísima esencia de los locales cuando Sí, se hacen franquicia. ujú, sí, yo también siento eso, pero pues bueno, ni modo. Pero pues bueno, es lo que pasó, ni modo. Ajá, exacto. Que bueno, te digo, no tenían su tiendita original, pero abrieron otra en la calle Bonaparte en 1997 y para el año de 2005 fue que decidieron expandirse fuera de Francia y el primer Ok. lugar al que llegaron fue en Londres. Órale. Al día de hoy tienen 30 tiendas, Ladurée, en Wow. distintos países. Sí encontré el dato, pero ya no la consideré relevante de decirte cuántas tiendas hay en cada país, pero sí tengo la lista de los Ajá. países. Ok. Porque hay algunos países que se me hacen muy, muy curiosos porque en general, o sea, siento yo, es desde mi punto de vista, que a veces muchas Ujú. marcas como que los dejan de lado. Pero pues ahí te Ok. va. Está, obviamente, en Francia, en Reino Unido, como ya Ujú. te lo había comentado, está en Irlanda, tienen tiendas en Suiza, en Luxemburgo, en Mónaco, en Italia, en Bélgica, tienen 2 tiendas en Japón, eso sí lo vi, Ok. en Turquía, en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái, en Líbano Ujú. y en Arabia Saudí. Por eso digo que son así como que algunos países como que jamás Ok. pensarías que un negocio como que de ese tipo abriría alguna sucursal, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Pues Arabia sí, Saudí. sí tiene sentido, ¿no? Como, pues hay mucha gente con mucho dinero ahí. Ajá, o sea, ajá, eso fue lo primero que pensé, porque sí, en efecto todos suenan a países muy ricos, ¿no? Que Ujú. Mónaco, que los Emiratos Que Árabes. Suiza, Ajá, que Dubái. que Dubai, ajá. Pero, o sea, a mí se me hizo una combinación de países o una elección de países bastante peculiar. Ok, sí. Y yo dije, ay, ¿y la tienda de México dónde está? Pero pues no existe. Creo que ni existirá. Ajá, ni existirá seguramente, ajá. Y continuando, en el 2010 se eligió a Ladurée para encargarse de los macarrones para la boda de Alberto II de Mónaco Oh, wow. y Charlene Lynette Woodstock. También fueron Una todo boda un éxito. real. Ujú. Y aparte de ser partícipes de bodas reales, también han Ujú. aparecido en series televisivas. Por ejemplo, Ujú. preparó algunas cuantas piezas para la serie Gossip Girl, que es Oh, bastante wow. famosita, ajá. Ujú. Porque resulta que son los dulces favoritos del personaje de Blair Waldorf. Ah, sí. Creo que sí Ujú. me acuerdo que Ajá. los mencionan. Ajá. Y pues bueno, resulta también que, o sea, realmente venden una cantidad bruta de Ujú. macarrones porque pueden vender hasta 15,000 unidades diarias Oh, wow. en sus tiendas. Entonces es así como de, wow. Sí, no manches, te imaginas a los pobres pasteleros seguramente andan corriendo como gallinas sin cabeza todo el día sacando macarrón. Exactamente. Y pues ya como parte final de mi tema, me encontré Ujú. así todo un manual para hacer el macarrón perfecto. Y cómo saber identificar si un macarrón está, bueno, más bien es de buena calidad, ¿no? Porque Ajá.
Pues resulta que, o sea, un macarrón no es cualquier moco de pavo, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Porque resulta que, o sea, las galletitas, o sea, su cúpula debe de ser lisa, debe ser uniforme, debe ser brillante y con el famoso piecito, ¿no? Que ya te había platicado. Sí. Y pues bueno, o sea, para hacerlo necesitas... Ah, y una característica que me dio mucha risa porque no me gustó cómo la compararon. Pero dicen que un buen macarrón es suave y crujiente, pero lo crujiente tiene que ser como si estuvieras mordiendo una cáscara de huevo. Ay, guácala. No estoy seguro, pero bueno, en fin. Así te dicen que debe ser como si estuvieras mordiendo una cáscara de huevo. Qué asco. Y también Qué ya te había horrible analogía. ¿verdad que sí? ¿Verdad que es horrible? Es de muy... Ajá. Pero bueno, como ya te había dicho, es una preparación muy meticulosa porque busca la perfección. Se necesitan claras añejadas un par de días y preferible a temperatura ambiente. Se debe de unir el merengue de a poco con el polvo de almendra, con el azúcar glass, ya sabes, con este famoso método de los movimientos envolventes. Ajá. También tiene un tiempo, cantidad específica de estar mezclando, porque si lo mezclas de más o lo mezclas de menos, pues no te sale, ¿no? O sea, la muerte. No hay otra cosa. Ni muy líquido ni muy espeso, tiene que caer en este punto de listón, mantener su forma, no deshacerse. Al formarlos, ya sabes de que ya los estás poniendo en la manga, necesitas golpearlos para que salgan las burbujas hasta las más finas, para que no se creen huecos raros al interior del macarrón. Hay que dejarlo secar así al aire libre hasta que la superficie ya no se pegue. Y de hecho, Jocelyn me contó una anécdota muy, muy simpática, que me decía que ella ya estaba acostumbrada cuando hacía sus tandas y tandas de macarrones, que pues lo dejaba secar 1 hora, se iba de break y regresaba y pues ya, ¿no? Ya los tocaba y estaban listos. Pero que, por ejemplo, llegaban a un lugar tipo, llegaban a las playas o algo así en el crucero y ves que la humedad es muchísima, que se podía ir toda la noche y regresar y todavía seguían pegajosos. Y a algunos no les salían y ya estaban así desesperados de que no les salían y entonces ya los metían así y de milagro les salían bien con el piecito. Entonces, o sea, hacer los macarrones, o sea, me cae que es un sufrimiento bárbaro. Sí, todavía bárbaro. Nos dice la descarada de Jocelyn que son bien fáciles. Ajá. ¿Te acuerdas? El otro día nos dijo, ay, hay que hacer macarrones, es bien fácil. Como, Jocelyn, no es bien fácil. Ajá, exacto. O sea, no a cualquiera le salen, querida. Pero, o sea, sí. Y me dice, no, sí, es que los pobres, es que se quedaron como 2 horas y media esperando y nada más no secaban. Y se fueron y regresaron y todavía no. Y los metieron así y les quedaron de milagro. Y son fáciles, claro. Sí, claro. No sé a quién quiere engañar. Ajá. No sé a quién quiere engañar. Y pues bueno, resulta que los macarons se deben hornear, preferiblemente en un horno de convección, si no los tienes muerte, seguramente, a 175 grados por cierta cantidad de minutos. No debes abrir la puerta, porque si no la muerte. Son una fiesta. Ajá. De verdad que sí. Sí, y que no los tienes que quitar del papel hasta que se enfríen, porque si no seguramente todavía se están cociendo y los puedes romper y se van a hacer chiclosos. Y... ajá. Ay, que... No me acuerdo si me dijo que tienen que tener o que no tienen que tener una bola en el centro, una burbuja. Ay, eso fíjate que ese dato no venía. O sea, encontré muchísimos, que la temperatura, que las cantidades, pero no venía nada si tenía que... No, yo no sé, pero algo me dijo la última vez que la vi, que cuando muerdes un macarrón, no sé si no tiene que tener una burbuja o si sí tiene que tener una burbuja. No, claramente no le presté suficiente atención a la conversación. Pero algo que tiene que ver con una burbuja. Con una burbuja al centro. Ajá, pues, sí. Pues hay que nos comente, porque ella siempre está al pendiente. Entonces, ahí coméntanos, José, porfa. Y también algo que vi, o sea, yo sabía el hecho de que se debían dejar añejar las claras y todo esto, eso sí lo sabía. Eso sí lo tenía bien claro, que siempre te dicen eso. Pero lo que yo no sabía es que el sabor mejora y se transforma con el paso del tiempo. O sea,
mientras más los dejes, o sea, ya armados, ya las galletas con su relleno y todo, mientras más tiempo las dejes envejecer, se supone que más desarrollan sabor y más perfectas se hacen. Ajá, porque, y también dicen que darles un golpe de frío hace que el sabor así alcance su máxima expresión. Y de hecho te recomiendan que los congeles de 3 a 15 días antes. O sea, ¿qué? Antes de servirlos. Ajá. Cuando ya los vas a servir, tienes que pasarlos de 4 a 6 horas antes de servirlos al refrigerador. Y posteriormente 1 hora antes a temperatura ambiente. Y me quedé así como, no inventes. O sea, ya es un rollo aventarte la dichosa receta del macarrón. Luego, ya de por sí. Ya de por sí. Lo tienes que hacer con 15 días de anticipación. Y luego con 15 días de anticipación. Oye, pues si no es cita para el seguro social o qué. ¿Qué les pasa? Sí, pues a mí, o sea, digo, yo tampoco lo sabía. O sea, sí lo sabía para ahorita que me lo estás contando tú. Pero antes yo tampoco lo sabía. Y no sabía que era así como de un requisito, ¿no? Para que sean más buenos. Pero yo se me dijo que ella los congelaba. O sea, que allá en su trabajo los congelaban. Y yo dije, ay, no sabía que se podían congelar. O sea, que se congelaban bien. Porque ya ves que hay cosas que congelas y luego se descongelan y no pasa nada. Y luego hay cosas que las congelas y cuando las descongelas son horribles. ¿No? Entonces, como que yo esperaría que los macarrones al descongelarse se harían horribles, pero resulta que no, que se congelan y se descongelan. Sí, así como si nada. No resulta. Pues sí, y pues con esto cierro mi tema con los 15 días en congelación de los macarrones. Pues muy bien. Un tema ligerito. Un muy buen tema, diría yo. Nos hizo recordar a nuestra queridísima Yose. A la querida amiga Yose. Sí. Síganla en Instagram, se llama Josanjoy. Muy y hace bonitos sus macarrones. Y pídanle y macarrones. Sus pastelitos. Hagan la famosa y rica. Sí puede. Sí puede. Y pues bueno, Monse, cuéntanos qué tema traes el día de hoy. Bueno, pues mira, yo tengo un tema. Bueno, es que ustedes chicos no lo saben, pero Alan y yo tuvimos como muchos problemas de investigación. Por eso nos subimos la semana pasada, porque simplemente no dábamos una con nuestras investigaciones, ninguno de los dos. En efecto. Entonces, la semana pasada empecé buscando una cosa y eventualmente terminé en lo que investigué hoy, que está mucho mejor. ¿No? Pero originalmente yo quería hablar sobre el helado frito. ¿Ves este postre que venden? O sea, como que no sé de qué estaba hablando, que surgió el tema del helado frito y fue como ¿de dónde habrá salido el helado frito? Empecé a buscar y me pasó lo mismo que siempre nos pasa, ¿no? No había nada de información en el internet, todo estaba súper resumido y súper por encimita y así. Y lo único que pude como salvaguardar de ese tema que fue como esto tal vez está interesante, es que en Estados Unidos asocian el helado frito con un postre mexicano. Ok. Qué interesante giro. Eso fue sorprendente para mí. No lo es. Pero bueno, el caso es que buscando sobre el helado me metí un poco a la historia del helado. Y pues obviamente no iba a hablar sobre la historia del helado porque, como ustedes saben, pues ya hablamos sobre el helado en el episodio 9 de la temporada 1. Pero, si se acuerdan, el helado originalmente, históricamente, ha sido como un postre reservado para las clases altas y las todavía más altas, ¿no? O sea, era muy caro y muy difícil de conseguir el helado. ¿No? El hielo no es, o sea, sobre todo antes de que existiera los congeladores. Exacto. Y todo esto equipo que tenemos ahorita para facilitarnos la vida. Para facilitarnos el hielo, ¿no? Pues el helado era prácticamente como pues para la gente muy rica, ¿no? Los reyes y así. ¿No? Y a partir de 1800 hubo varios factores que ayudaron a hacerlo mucho más accesible, ¿no? El primero fue el incremento en la producción de azúcar, que como ya habíamos hablado también de esto en la época victoriana, ¿no?
Pues se le bajó el costo a hacer muchísimos postres, ¿no? No solo el helado, pero ese fue uno de los factores que ayudó a como reducir el precio y hacerlo tan accesible como lo conocemos hoy. El segundo factor... esto es en Estados Unidos, por cierto. Estoy hablando de Estados Unidos. El segundo factor que ayudó a que se hiciera un postre muy popular el helado es que ¿cómo te puedo decir? Se empezó a ocupar o se facilitó mucho el transporte por las vías ferroviarias. ¿No? Entonces se facilitó mucho el comercio de hielo de los puntos más fríos de Estados Unidos como Nueva Inglaterra y ese tipo de lugares para transportarlo al centro del país, ¿no? De Estados Unidos. Y en tercer lugar fue la invención de la máquina para hacer helado, la manual, la que es como un tambo, ¿no? Que es como una cubeta que le pones ahí el hielo y luego adentro tiene otra cubeta que le das vueltas. Vuelta y vuelta y vuelta, Y esto facilita muchísimo la tarea de hacer un helado. O sea, no sé si ustedes han intentado hacer helado sin una máquina de helado. Es una friega, es horrible, es lo peor del mundo. Sí. Te tardas horas. Haces brazo. Sí. Entonces, pues bueno, todos estos tres factores lo hicieron un postre muy popular, ¿no? En Estados Unidos. Y con esta creciente popularidad también crecieron rápida y exponencialmente los casos de intoxicaciones por ingesta de helados. O sea, la gente se enfermaba de a tiro por viaje. Siempre que comían helado, ¿no? O sea, como que al principio nadie se enfermaba por comer helado porque nadie comía helado. Pero conforme la gente fue comiendo helado, pues de repente había como una epidemia de envenenamientos por comer helado, ¿no? De intoxicaciones. Y, no, cada rato. Por ejemplo, leí sobre muchos casos en mi investigación, pero solamente voy a mencionar como 2. Porque si no, nunca hubiera acabado de hacer esta investigación. En 1854 se enfermaron varios asistentes en un festival de Massachusetts por comer helado de piña. Y algo que es relevante más adelante es que fue bastante rápido, ¿no? O sea, se comieron el helado y como 3 horas después ya estaban todos así de que con síntomas. Todos muriendo. Muriendo, pues ya sabes, ¿no? O también en 1886 varias personas se intoxicaron fuertemente en un picnic en Illinois, mostrando síntomas como dolor estomacal y diarrea 12 horas después de consumir helado. Y en este caso, desafortunadamente, 2 niños fallecieron al día siguiente. O sea, casi todos sobrevivieron, casi todos. No fue algo grave, pero 2 niños murieron por deshidratación y por los síntomas, ¿no? La cosa es que los doctores y los científicos de la época no tenían ni la más peregrina idea de qué estaba causando estas intoxicaciones, ¿no? Así que no sabían cómo detenerlas, ni cómo prevenirlas, ni cómo tratarlas. No tenían idea de qué es lo que estaba pasando. No, o sea... Y pues gracias a estas intoxicaciones que se daban durante el periodo victoriano, la época victoriana, fue que se dieron varios avances importantes en el estudio de la microbiología y las reglas de higiene en el manejo de los alimentos. ¿No? Entonces, sobre eso voy a hablar hoy, sobre las intoxicaciones por helado. Genial, me gustan esos temas. Este tema nos encanta de la nieve. Pero bueno, regresando un poco al caso del helado de piña, la teoría que surgió fue que el sabor artificial a piña fue lo que envenenó a todo mundo, ¿no? Porque decían estaba hecho con éter butírico y esa fue la causa del envenenamiento, ¿no? Dijeron eso es tóxico. O sea, no se sabía si era tóxico o no. Entonces muchos doctores como que le echaban la culpa a los aditivos, ¿no? Pero la verdad es que había mucho debate porque el helado en el siglo XIX era como tierra de nadie, ¿no? O sea, todo el mundo hacía lo que se le pegaba la gana. Nada estaba regulado y claro que
sí existían los helados de buena calidad, pero pues no eran los que se vendían popularmente, ¿no? O sea, los que se hacen con la crema inglesa y los tiempos de congelación y todo eso. O sea, sí existían, pero no eran los que la Eran gente... pocos los que lo ofrecían, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces había pues muchas irregularidades en los ingredientes que se usaban y pues para abaratar los costos, solo algunos, o sea, algunas personas solamente le ponían crema, azúcar y algún saborizante, ¿no? Ok. ¿No se explicaban? O incluso había gente que no le ponía ni crema, ¿no? Solo leche, azúcar y saborizante. Ajá. Y luego lo espesaban con fécula de maíz o grenetina. Y pues obviamente las prácticas de higiene eran inexistentes, ¿no? O sea, todo el mundo hacía... Lo que quería. Lo que querían. Por ejemplo, muchas heladerías servían, antes de que existieran los conos de helado, los servían en vasos de vidrio que eran como de cristal muy grueso para que pareciera que había más helado del que había en realidad. Pero la cosa con esto es que nada más le regresaban el vaso y nada más le pasaban el trapo y lo volvían a servir. Ay, o sea, ni siquiera los lavaban. Una marranada total. ¿No? O si lo servían y no se vendía y ya se derretía todo y les valía, lo volvían a congelar y lo volvían a vender al día siguiente. O sea, la verdad es que después de esta investigación no me quedaba muy claro cómo sobrevivimos como especie. O sea... Pero bueno, no voy a hacerte el cuento largo. Imagínate que todo era una marranada, ¿no? En todos los sentidos, en toda la expresión de la palabra, ¿no? Todo era sucio, todo era sin regulaciones, todo... No había ninguna regulación en ningún sentido, ¿no? Estas intoxicaciones fueron un problema muy común y preocupante, así que tuvieron que descifrar qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, realmente se tuvieron que poner las pilas. Y te digo, al principio se concentraron más en los aditivos. Te hablé sobre el sabor a piña. Y también después de un caso de intoxicaciones en Berlín, brincamos al otro lado del charco, por ejemplo. En Berlín muchísima gente se intoxicó por comer helado de vainilla, ¿no? Entonces un doctor que se llamaba Leopold Rosenthal, naturalmente, le echó la culpa al saborizante de vainilla. Porque nunca había visto que nadie se intoxicara con helado de fruta. Entonces dijo, como los helados que son de agua y de fruta no intoxican a nadie, pero el de vainilla específicamente sí. Entonces es culpa de la vainilla, claro, ¿no? Pero esto hizo que se pasara por alto otros ingredientes como el huevo, la crema o la leche que evidentemente es más peligroso que un aditivo con sabor a vainilla. Sí, o sea, bueno, ahorita es muy para nosotros sí, para ellos no. En ese momento no. Pero sí, obviamente la vainilla ni al caso, ¿no? Porque sí, no. Lo usaban en 1000 cosas, además, o sea, no solamente lo utilizaban en el helado, también lo utilizaban para saborizar cafés, pasteles, galletas. Tú dime, ¿no? O sea, ¿en qué no se utiliza el saborizante de vainilla? En fin, de la vainilla pasaron a los colorantes artificiales y aquí se tenían un poco más de razón porque los colorantes eran... Algunos eran completamente inocuos, ¿no? Como la cochinilla, la grana cochinilla y ese tipo de colorantes que son como... naturales. Pues, pues sí, muy inocuos. Pero había otros como, por ejemplo, el magenta, que estaban contaminados con arsénico. Entonces, o sea, te digo que no me queda claro cómo sobrevivimos. O sea, no me queda claro. Sí, no. Pero sin embargo, o sea, estos colorantes que tenían arsénico y así, pues la gente sabía que era tóxico, ¿no? Entonces como que no los usaban en alimentos porque sabían que el arsénico pues, es veneno, básicamente. Entonces, aunque sí existía la posibilidad de envenenarse con estos colorantes, era poco probable que esa fuera la causa de todas las intoxicaciones masivas que se daban en el mundo, porque pues no era algo que estuviera bien visto, ¿no? Ponerle colorante con arsénico a tu comida. Entonces, pues no lo hacían. Y bueno, aquí es cuando la historia empieza como a avanzar un poco más. Y ponerse más interesante porque empezaron a llegar a la conclusión de que probablemente se debía al uso de frutas y agua sucia en la preparación de los helados o
del uso de gelatina podrida como espesante. ¿Te acuerdas que te dije que lo espesaban con con grenetina? Entonces ya empezaban a hablar como de podridos y esto fue como muy importante, ¿no? O sea, como que hicieran esa conexión de que chance la suciedad trae enfermedades y que las cosas estén podridas probablemente no es bueno que te las comas. Y pues bueno, entre que son peras y son manzanas, la gente se sigue intoxicando por comer helado. Y cada vez hay más casos y los doctores y científicos no se ponen de acuerdo. Y pues todavía había personas que creían que era la vainilla, todavía estaban los que decían que eran los colorantes y los que no se convencen de ninguna de estas teorías. Así que en 1886 surge una teoría que parecía ser la respuesta acertada a este misterio. La teoría del envenenamiento por tirotoxicón, creada por el pionero en bacteriología Victor C. Baughnan. Esta teoría surgió porque le encargaron a este señor Baughnan investigar una serie de intoxicaciones causadas por queso. O sea, originalmente no había sido por el helado, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que los culpables eran un concepto o una cosa llamada tomanías. Tomanías. No sé, le puso... Para darte un poco de explico sobre qué son las tomanías. No eran algo que al principio se usara para explicar enfermedades por comida, ¿no? O sea, relacionados a intoxicaciones por comida. Sino más enfermedades como cólera, tifoidea y tétanos. Y se refiere a cuando algo se pudre y las bacterias que están pudriendo lo que sea que están pudriendo secretan sustancias muy alcalinas, muy similares a otras sustancias alcalinas usadas como veneno, ¿no? O sea, como la estricnina o estricnina. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre los chocolates? Sí. Hazte cuenta, ¿no? Entonces, como que efectivamente creando un veneno a través de la putrefacción. Y así empezaron a explicar, por ejemplo, cuando la gente se enfermaba por comer carne o una pieza, algo así que no podía ser adulterado, ¿no? Porque, o sea, tipo, si te enfermas por comer helado, por ejemplo, pues lo pueden adulterar, ¿no? Le pueden echar que el colorante, que el saborizante, que no sé qué. No, pero si nada más es una pieza como el carbón, pues no hay mucha forma de adulterarlo, ¿no? Pero todavía había gente que se enfermaba por comer eso, ¿no? Entonces llegaron como a esta conclusión, ¿no? De que los tomaníos eran que cuando la carne o lo que sea que te estás comiendo está podrido, están los tomaníos o tomanías que lo están convirtiendo en veneno. Y pues bueno, Baughnan no inventó el concepto de los tomanías, pero sí fue el primero en sugerir que podían aparecer en productos como leche, queso, crema y por ende en los helados. Según él, los tirotoxicones eran tomanías que aparecían en los lácteos por la digestión de algunas o varias bacterias. Y les puso así, tirotoxicones, por una frase en griego que significa queso envenenado o algo así. Ese era como el nombre. Y bueno, ahorita voy a darles como... No sé si amerite una advertencia de ñañaras, creo que no. Pero bueno, voy a dar como una breve descripción de abuso animal en nombre de la ciencia. Ya saben, entonces si son sensibles a eso, pues estén avisados de que vamos a hacer una breve mención poco gráfica sobre esto. Porque el método que Baughnan desarrolló para aislar el tirotoxicón no fue el más efectivo del mundo, porque extraía primero los compuestos solubles en alcohol de lo que sea que estaba investigando. Y luego dejaba que el alcohol se evaporara. Y eso lo dejaba como con el sedimento, que eran como unos cristalitos, que ahí es en donde estaba como concentrado el veneno. Y entonces ese veneno se lo daba de comer a gatitos y a perritos, bebés, para comprobar si era tóxico o no. Y cuando estos animalitos efectivamente sí se enfermaban, pues como que así comprobó que existían estos tomaníos en el helado, en la leche o en el queso. Y luego lo llevó
todavía más allá, utilizándose a sí mismo como conejillo de indias y él probando estos cristalitos y él también se enfermó. Entonces dijo que ya descubrí el hilo negro, aquí están los tomaníos, aquí están los tirotoxicones. Y pues bueno, sí, efectivamente ese sedimento era venenoso, pero el problema es que esta sustancia era muy inestable y no se podía determinar muy bien la composición química. Pero en fin, o sea, pudieron comprobar la existencia de ¿cómo es? Tirotoxicones. Ajá, en el helado, porque investigó otro caso de intoxicación por helados de vainilla, pero esta vez en Michigan, y pudo obtener una muestra tanto del helado como de la vainilla que utilizaron para saborizar el helado. Y descartaron que la vainilla fuera la causa del envenenamiento, fácilmente tomándose un shot de vainilla sin enfermarse, ¿no? Sin ninguna consecuencia. Y luego haciendo todo este proceso de sacar los compuestos solubles y dejar que se evapore y bla, bla. Y así vieron que efectivamente estaba este compuesto tóxico en el helado, ¿no? Entonces, te digo, no era como lo más efectivo del universo, pero fue suficiente para probar que había esta sustancia en el helado. En el helado, Y digo, a los doctores y como a los científicos, ya ves que siempre les cuesta un buen de trabajo ponerse de acuerdo. Sí. Entonces, les costó trabajo aceptar el desarrollo de la bacteriología como explicación de las infecciones, pero eventualmente esta explicación fue la más popular y la más aceptada como en general entre el público y entre todos, ¿no? Y lo más importante de todo es que en el entendido de que la leche y otros lácteos necesarios para hacer el helado se podían contaminar con las tomanías en cualquier momento, se empezaron a exigir medidas para prevenir la proliferación bacteriana en todas las etapas de la producción del helado, ¿no? Porque, o sea, daban ejemplos, ¿no? Si se contaminaba porque estaban utilizando agua sucia en el proceso del helado, entonces pues solamente dejas de utilizar agua sucia, ¿no? Pero aquí podía ser que estaba sucio en donde sacaron la leche, o que las botellas de leche no estaban sucias en donde la embotellaron, o que en el camino se ensuciaron con algo, o les entró, las dejaron abiertas y les entró tierra. Ya sabes, o sea, como que hay muchos pasos hasta dentro de la heladería, cómo la están tratando, lo congelaron, luego lo congelaron, se les descongeló y lo volvieron a congelar, ¿no? O sea, como que hay muchos factores. Y bueno, te digo, se tomaron medidas para como evitar la proliferación bacteriana, pero esto no vino sin contratiempos, ya que varias fábricas de productos lácteos y vendedores empezaron a ponerle aditivos químicos como bórax, ¿Qué? Ay, Dios santísimo. benzoato de sodio o ácido salicílico a la leche con la intención de preservarla. Y pues esto desencadenó otros problemas de salud y otro debate sobre el uso de conservadores, porque pues había quien decía que esos conservadores hacían más daño que bien, ¿no? O sea, ahora sí que le salía más caldo, más caro el caldo que las albóndigas. Y otros, entre los cuales estaba el mismo Baum, que decían que no, que qué bueno que le ponían conservadores porque sí evitaban la proliferación de las bacterias, ¿no? Pero pues bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre ese tema porque el debate sobre los conservadores en los alimentos todavía no se acaba de solucionar hasta la fecha. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, finalmente creo que llegaron a la conclusión de que ponerle poquito no estaba tan mal. Y en ese es el entendido en el que nos encontramos ahorita, ¿no? Pero luego empezaron a haber problemas con esta teoría del tirotoxicón. Porque hubo una intoxicación por mucho queso. O sea, se vendió un queso y mucha gente se enfermó. Y cuando le hicieron la prueba para aislar el tirotoxicón, para comprobar si tenía eso, no tenía.
Entonces como Ok. que... Dijeron, ¿qué está pasando aquí? Ajá, ¿qué está pasando, no? O sea, como que realmente esta teoría era una teoría como el equivalente de hacer el procedimiento equivocado en un examen y de todas formas llegar a la Ajá, exacto. respuesta correcta, ¿no? Ajá, ajá. Y finalmente esta teoría fue caer en desuso, o sea, empezó a caer en desuso cuando el mismo Vaughan y otros científicos empezaron a reconocer que los microorganismos generalmente causan las enfermedades liberando toxinas en vez de esta sustancia tóxica que te digo que es alcalina. Ujú. Y les costó bastante trabajo definir bien la química de estas toxinas, pero después de varios experimentos lograron descubrir una variante patógena de un bacilo en 1895. Ujú. Y de ahí fueron descubriendo organismos similares que clasificaron dentro del grupo colon. Ujú. Siento que ya te está empezando a sonar un poco Sí. las cosas. Entre los cuales se encontraba un tipo de microorganismo que llamaron en ese momento Bacillus coli communalis, Ajá. descubierto en 1885 por Theodore Escherichia. Ajá. Pero hoy lo conocemos más bien como Escherichia coli. Escherichia coli. Ajá. Y a partir de entonces los científicos empezaron a clasificar los microorganismos por su forma. Ya, los bacilos, los bastones, los... Bacilococos, estreptococos. Ajá, sí, sí. Ajá. Y con el tiempo se llegó a la conclusión de que el envenenamiento por tomanías pues realmente no es algo que existe. Ujú. Y lo que pasaba con el helado es que probablemente estaba contaminado con diferentes microorganismos patógenos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella, entre otros. ¿No? En fin, te digo que en general la preocupación por patógenos en el helado llevó a una preocupación por los patógenos en los lácteos en general. Ajá. Y esto llevó a una campaña de saneamiento de toda la industria, ¿no? En donde se empezaron a utilizar métodos de higiene tanto en la producción como en el transporte de la leche y la pasteurización para esterilizar la leche. Y bueno, eventualmente se llegó a la ultrapasteurización para esterilizar. Y finalmente la refrigeración de los lácteos para retardar el crecimiento de los microorganismos patógenos. O sea, fue como una revolución que nos llevó a las prácticas de higiene de hoy que en día conocemos hasta la fecha. Me pareció muy interesante todo este tema de los toxicones y de los tomanías. Bien padre este tema. A mí me encantan estos temas microbiológicos. Soy fan. Yo también soy fan. Y, o sea, estuvo bien padre mi investigación, pero estaba larguísima. Y yo decía, ay Dios, ¿cuándo voy a acabar? Pero cada vez que leía algo era como de, ay, no puede ser. O sea, es que imagínate, como que estaban haciendo leche y la hacían la mezcla del helado y luego la dejaban ahí 20 años, ¿no? Sufriendo abuso de tiempo y temperatura, como diría Claudia. Ajá. Y luego ya lo congelaban y así lo servían, ¿no? O sea, como que, digo, no los puedes culpar porque no sabían. Exacto. Cómo son las cosas, no sabían lo que sabemos ahora. Ajá. Pero sí, o sea, como que lo piensas y es como de, ay, qué asco, ¿no? O sea, como que comer helado en ese momento. O sea, la neta, yo no hubiera comido helado porque, o sea, sí sabía que estaba la probabilidad de quedar envenenada, ¿no? Cada vez que comes helado. Como que no me quedó muy claro por qué la gente seguía comiendo helado. Si ya sabían, se les dijo. Gente necia. Se les dijo y se les repitió. Se les repitió inclusive. Sí, pero, o sea, me encantó que gracias a esto fue como que se empezó a poner más atención y a descubrir sobre la microbiología, que es un tema que tanto nos gusta. Ay, sí, a mí me encanta. Y aún así siguen, o sea, tampoco los culpo porque a veces es falta de recursos para mantener todo esto de la higiene y todo eso, pero sí todavía hay lugares que, bueno,
más bien, o sea, no tanto ya como el alimento procesado, sino estas granjas lecheras y todo eso donde te venden los quesos y todo eso. De hecho, una vez me enfermé de brucelosis por comer quesos de ese tipo de negocios. Entonces, sí, no se los recomiendo, amigos. Sí, no se los recomiendo. Sí, hay que tener mucho cuidado con los lácteos. Sí. Mucho cuidado. Aunque pareciera que son inofensivos, muchas veces no, ¿eh? No. Sí, no. No se dejen engañar por esa adorable trampa llamada lácteos. Sí, no. Y si compran, o sea, digo, esto no es como por echar tierra a lugares independientes o a productores pequeños de quesos y de lácteos. No, pero siempre si compran queso de rancho o ese tipo de lácteos, tomen la precaución de derretirlo antes, o sea, de comérselo caliente. Para prevenir cualquier tipo, porque la brucelosis se puede es horrible. Y te pueden dar unas enfermedades ahora sí que mortales. Tremendas, bárbaras. Bárbaras. Ajá. ¿No? Entonces, pues bueno, ese fue mi tema del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantó. Excelente. A mí también. Muy bien. Pues entonces creo que ya con esto terminamos el episodio de esta semana. Así es. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios. Nos encanta leer sus comentarios, por cierto. Nos encanta. Si tienen alguna duda, alguna aclaración, no, ustedes dijeron esto mal. También ahí la pueden dejar. Recuerden suscribirse en todas las plataformas de podcast y compartir el contenido si les gustó. Sí, por favor. Se los agradeceríamos infinitamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.